Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al campus virtual de la UTCD. El día de hoy vamos a estar dando continuidad a nuestra clase, vamos a estar dando ya la clase número 2, ¿verdad? Y en este caso vamos a estar hablando de cuándo iniciar y cuándo suspender las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las maniobras de RCP deben iniciarse siempre excepto que la víctima presente signos evidentes de muerte biológica. La presencia de midriasis bilateral reactiva no debe interpretarse como un signo de muerte biológica, porque muchas veces justamente eso confunde, entonces es importante tener en cuenta esto. También la PCR sea consecuencia de la evolución de una situación terminal, ¿verdad? En el caso de un paciente con cáncer, ¿verdad? Podemos poner como ejemplo que se sepa justamente ya cuál es su diagnóstico, cuál es el pronóstico que tiene esa persona. En ese caso, generalmente, si el paciente para, ya no se realiza la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Siempre es importante, de todos modos, igual tener en cuenta de que tenemos que avalarnos siempre con documentos y tener en cuenta todo, ¿verdad?, por escrito. También cuando la PCR lleve más de 10 minutos sin aplicación de soporte vital básico. Este criterio no es aplicable a los casos de intoxicación barbitúrica, ¿verdad?, de ahogamiento o hipotermia. ¿Por qué menciona estos tres casos excepcionales? Porque cuando una persona tiene una intoxicación con barbitúrico o también presenta un caso de ahogamiento o de hipotermia, el paciente sí puede tardar un poco más para salir de ese paro. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esas tres excepciones. También cuando el paciente haya expresado documentalmente los deseos de que no se le realice la reanimación cardiopulmonar. En este caso, como les había mencionado anteriormente, siempre tenemos que documentarnos, ¿verdad?, para, en el caso de que haya algún problema legal, nosotros podamos también tener todos los documentos ahí en orden, ¿verdad? También cuando retrase la atención a las víctimas con mayor probabilidad de supervivencia. Ahí dice en caso de víctimas múltiples, ¿verdad? Podemos poner como ejemplo un accidente de tránsito, ¿verdad?, donde está involucrado un colectivo de larga distancia, ¿verdad?, ómnibus de larga distancia, en el cual llevan muchos pasajeros, ¿verdad? Entonces, en ese caso se le llama triage STAR, ¿verdad?, donde se ve y se clasifica a las personas que tienen más posibilidades de salir. ¿Por qué esto? Porque nosotros obviamente no vamos a estar perdiendo mucho tiempo en alguien que es obvio que ya está muerto, ¿verdad?, que ya no tiene posibilidades, y otra persona que está luchando ahí por su vida, nosotros le dejamos de lado. Entonces, para eso es el triage, ¿verdad?, la clasificación, y priorizamos a los que tienen más posibilidades de salir. Y también cuando existan riesgos graves para el reanimador o para otras personas. En este caso es importante también tener en cuenta de que nunca nosotros tenemos que arriesgarnos o poner en peligro nuestra vida, ¿verdad? Siempre, como dice, primero yo, segundo yo, tercero yo. Podemos poner como ejemplo una persona que esté trabajando en construcción y, qué sé yo, se cae, caída de altura, o donde haya cables, qué sé yo, donde hay riesgo de electrocución o donde hay incendios, ¿verdad? Nunca nosotros tenemos que poner en riesgo nuestra integridad. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar deben suspenderse también cuando el paciente recupera, obviamente, la circulación y la respiración espontánea. Esto de repente parece muy obvio, ¿verdad? Obviamente que vamos a suspender ya la maniobra de RCP si el paciente recupera la respiración, decimos. Pero ¿por qué es importante no dejar de mencionar? Porque muchas veces estamos muy concentrados en nuestro procedimiento, estamos ahí haciendo la reanimación y no nos estamos dando cuenta de que el paciente hace rato ya abrió los ojos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso siempre es importante en el momento del procedimiento, estar atento ahí encima del paciente, ¿verdad?, y observar. Luego también, tras 30 minutos de aplicación de una correcta reanimación cardiopulmonar sin éxito y que no existan signos de actividad eléctrica cardíacas. Este criterio, como habíamos dicho anteriormente, no se aplica a los casos de intoxicación, a los casos de ahogamiento y a los casos de hipotermia. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que una reanimación cardiopulmonar debe durar 30 minutos.
O sea, nosotros tenemos 30 minutos para sacarle a esa persona del paro. Si en esos 30 minutos la persona no sale, muy difícilmente ya salga pasando ese tiempo. Y si es que sale, de repente va a quedar con muchas secuelas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos quiere decir. Pero, les vuelvo a repetir, hay excepciones. En el caso de intoxicados, ahogamiento, hipotermia, nosotros sí podemos sobrepasar ese tiempo de 30 minutos y hacer un poquito más porque generalmente salen después de 30 minutos. O sea, hay evidencias y hay casos, ¿verdad?, en los que sí se vio de que ellos salen del paro pasando esos 30 minutos. Y una vez iniciada también se confirma la existencia de alguna de las causas que anteriormente ya citamos, ¿verdad?, para no iniciar la RCP o para suspender, como puede ser el caso de pacientes con enfermedades terminal que les había mencionado. En caso de PCR, ¿verdad?, de paro, acá tenemos algunas acciones, ¿verdad?, que tenemos que realizar nosotros, y realmente a lo que a nosotros nos compete en la parte extrahospitalaria, si es que le encontramos a una persona tendida en el piso, estos son los procedimientos básicos que tenemos que realizar. Ver primero que nada si es que la persona responde, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a la persona, le hablamos, le damos pequeñas palmadas en los hombros, ¿verdad? Señora, señora, señor. En el caso de que no responda con eso, entonces ahí nosotros ya pedimos la ayuda. Pedimos la ayuda. No sé si recuerdan que en la clase 1 yo les había dicho que nosotros no podemos iniciar nomás ya una reanimación sin antes pedir o solicitar la ayuda. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a estar trabajando solos. Nadie nos va a dar la certeza de que nosotros le vamos a sacar solo a ese paciente del paro en el que está, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos asegurar de que va a llegar la ayuda. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Vemos si responde, si respira, corroboramos, no responde, no respira, pedimos la ayuda, inmediatamente iniciamos el masaje cardíaco. También es importante mencionar que la respiración boca a boca ya se sacó. Les había mencionado en la clase 1 de que eso en pandemia se sacó y que con estudios se evidenció de que incluso ni siquiera es necesario realizarlo. Entonces nosotros con las compresiones nomás le podemos sacar a ese paciente del paro. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para activar el sistema de emergencia? O sea, para solicitar la ayuda. Tenemos que pedir justamente, ¿verdad?, ayuda a los curiosos, a las personas que están ahí cerca en el entorno. ¿Y cómo es esa ayuda que tenemos que pedir? No gritar y decir, alguien por favor que pida ayuda, o será que alguien puede pedir ayuda. No, nosotros tenemos que decirle a una persona específicamente para poder darle esa responsabilidad. Por ejemplo, podemos decir, usted señora de remera negra o usted señor de remera blanca, ¿puede por favor llamar al 911? Entonces de esa forma esa persona va a tener esa responsabilidad y lo va a poder realizar. Bueno, pasando un poquito entonces con lo que sería el soporte vital básico, ¿verdad? La secuencia, que también de un tiempo acá cambió, ¿verdad? Porque antes era más conocido como el ABC, ahora es CABD. Porque justamente es en primer lugar el C, que sería la vía aérea. En la clase 1 les había mencionado yo el caso de una persona, les puse como ejemplo una persona caída de altura. Esa persona estaba en una construcción, se cae, nosotros llegamos al lugar, le vemos a esa persona inconsciente, la persona no responde. ¿Y qué es lo que está pasando con esa persona? No respira. ¿Por qué no respira? Porque cayó y quedó en una mala posición. Quedó mal posicionado y puede ser que la lengua es lo que esté obstruyendo justamente la vía aérea. Entonces nosotros tenemos que acomodarle bien a esa persona, posicionarle bien, y si al posicionarle bien esa persona empieza a respirar, entonces ahí ya está solucionado, no está en paro, solamente era eso el problema. Ahora, en el caso de que nosotros le posicionemos bien, igual no respira, controlamos pulso, no tiene pulso, ahí sí continuamos nuestra secuencia, ¿verdad?, que vendría a ser ya después la circulación, que es el pulso justamente. No tiene pulso, no respira, no tiene una buena ventilación, nosotros no observamos que el tórax se eleve, ¿verdad?, así como cuando respiramos. Y luego, por último, ya sería la desfibrilación, que también les había mencionado que hoy día ya cada vez contamos en más lugares con esos elementos, ¿verdad?, con esos equipos.
en los shopping, la mayoría de los shopping ya cuentan con un desfibrilador automático, que es un equipo que realmente ayuda también a salvar vidas y no es difícil. ¿Por qué? Porque es automático, como su nombre lo dice. Vos apretás un botón y simplemente ahí te va guiando todo lo que tenés que hacer, ¿verdad? Para eso solamente se necesita un entrenamiento básico realmente. Luego, cuando estamos en la parte de la circulación, o sea, del pulso, no tenemos que tardar más de 10 segundos para controlar. Recuerden que cuanto menos nosotros tardemos, más posibilidades tenemos de sacarle a esa persona del paro. Y también, obviamente, dejar menos secuelas en esa persona. Entonces, nosotros controlamos el pulso carotídeo, ¿verdad? Que es generalmente el último pulso que se deja de sentir cuando una persona entra en paro. Si es que nosotros no estamos seguros, no sentimos, no estamos encontrando, entonces decir nomás como que no tiene pulso y reiniciar, ¿verdad?, las maniobras ya en sí de reanimación. Luego, aquí tenemos el sitio correcto para las compresiones torácicas, ¿verdad? ¿Cómo es la posición correcta? ¿Cómo nosotros tenemos que posicionarnos para que nuestra reanimación sea realmente efectiva? Primero que nada, tenemos que utilizar el peso de nuestro cuerpo, ¿verdad?, para poder hacer la compresión. O sea, nosotros tenemos que utilizar los músculos de la espalda para poder hacer la reanimación. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos solamente utilizan la fuerza del brazo. Y ahí, si es que hacen eso, ¿verdad?, se cansan muy rápido y después esas compresiones ya no son efectivas. También es importante siempre mantener la espalda recta, ¿verdad? Como podemos observar en la imagen, la persona que está en paro tiene que estar tendida en el suelo. Nosotros tenemos que arrodillarnos al costado de la víctima y posicionarnos de esta forma como ven en la imagen, ¿verdad? Arrodillarse al lado de la víctima, los brazos tienen que estar bien rectos, ¿verdad? No tienen que estar flexionados porque si no, no es efectiva también la compresión. Y el talón de la mano tiene que estar sobre el esternón. Esas son todas las técnicas que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de hacer una reanimación. Aquí tenemos un dato muy importante que habla de 30 compresiones torácicas. En este caso ya sería cuando nosotros tenemos ya de repente una ayuda, ¿verdad? Llegó la ambulancia y la ambulancia trae el ambú, ¿verdad? Nosotros ahí ya le podemos hacer la ventilación. Entonces ahí le realizamos las 30 compresiones con las 2 ventilaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esto? Aumentar la probabilidad de éxito de la desfibrilación. Colocar la mano en el centro del pecho es muy importante y tener en cuenta la frecuencia que tiene que ser de 100 compresiones por minuto, que al menos calculando así son 2 compresiones por segundo. La vez pasada justamente les hablaba, ¿verdad?, de que tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchos hacen o muy rápido, otros hacen muy lento, ¿verdad? Entonces, mantener ese intermedio. Y también la profundidad de las compresiones, ¿verdad? Porque algunos hacen muy profundo, le lesionan el tórax al paciente y otros hacen muy superficial. Entonces, siempre es importante mantener, ¿verdad? Con respecto a lo que serían las compresiones torácicas, ¿verdad? Acá vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque es importante y porque acá justamente está el secreto para que la reanimación sea efectiva. 5 centímetros como mínimo habíamos dicho, ¿verdad?, de profundidad, y la frecuencia siempre tener en cuenta entre 100 a 120 compresiones por minuto. Siguiente. Bueno, en el momento de abrir la vía aérea, ¿verdad?, o de liberar la vía aérea, como les había mencionado el caso de la persona que cayó de una altura y quedó mal posicionada, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para liberar esa vía aérea? Ahí tenemos una imagen donde habla de la obstrucción de la vía respiratoria producida por la lengua y por la epiglotis, ¿verdad? Lo que les mencionaba hace rato, que la cabeza está mal posicionada, entonces eso es lo que hace justamente de que la persona no esté respirando. Y abriendo la vía respiratoria, ¿verdad?, inclinando la cabeza un poquito hacia atrás y levantando el mentón, nosotros podemos liberar la vía aérea y por ende la persona vuelve a respirar. En el caso de que nosotros tengamos una sospecha, ¿verdad?, de paciente con lesión traumática,
En la técnica es la tracción de la mandíbula. En la imagen anterior nosotros le levantábamos con una mano nomás el mentón al paciente y flexionábamos la cabeza hacia atrás. Si nosotros sospechamos de que esa persona puede tener alguna lesión, ¿verdad? Entonces el procedimiento es distinto. Nosotros tenemos que agarrar el cuello de la cabeza con las dos manos y esta es la maniobra indicada en trauma. De esta forma tenemos que movilizar la cabeza del paciente. Con respecto a lo que sería la buena ventilación, ¿verdad? Les mencionaba, hablábamos de 2 ventilaciones. Les decía, ¿verdad?, que cuando llega la ayuda, cuando llega la ambulancia, nosotros ahí ya tenemos ya la bolsa resucitadora, ¿verdad?, que es el más conocido como AMBU. Y nosotros ahí, como ven en la imagen, de esa forma le podemos estar dando ventilaciones al paciente también para ayudarle justamente con la respiración. Esa es la técnica cuando estamos entre dos. Alguien puede justamente sujetar las 2 mascarillas y la otra persona se encarga exclusivamente de realizar el bolseo. Ahí tenemos un poquito algunos dispositivos que generalmente solemos utilizar para la vía aérea. Cánula de Mayo se llaman, ¿verdad? Y vienen en distintos tamaños, tanto pediátricos también como para adultos. Y son de repente elementos que nos ayudan a nosotros para poder abrir también la vía aérea. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente está inconsciente y muerde muy fuerte, entonces nosotros no podemos abrir la boca. Entonces esos son elementos que justamente nos ayudan a nosotros. También estos elementos son de repente muy importantes para utilizar en casos de convulsiones, ¿verdad?, cuando el paciente es epiléptico. También se utiliza mucho. Bueno, aquí llegamos a la parte de la desfibrilación, ¿verdad?, del DEA, desfibrilador externo automático. Como pueden observar en la imagen, ese es el aparato, ¿verdad? Es un aparato pequeño que tiene unos botones y, como les expliqué, trae 2 parches. También los parches vienen pediátricos y vienen también para adultos. Esos parches se colocan de esa forma, ¿verdad?, al paciente, y una vez que nosotros apretamos el botón, nos va guiando y nos va diciendo qué ritmo tenemos, si se le puede o no realizar la descarga al paciente, si no es conveniente realizar en ese momento. Incluso le avisa para que despejemos también la zona. Dice luego despejen, aléjense, ¿verdad?, para que justamente no ocurra un accidente y la persona que le está auxiliando también no se electrocute, ¿verdad? Hay un punto muy importante que nosotros tenemos que saber a la hora de desfibrilar. ¿Por qué? Porque no a todos los pacientes se les puede realizar esa desfibrilación. Para eso es importante conocer las arritmias. Y tenemos 4 arritmias fatales, ¿verdad?, que son la fibrilación ventricular, que generalmente en el 90% de los casos se presenta esa fibrilación ventricular en un paro. Luego viene lo que sería la taquicardia ventricular y por último tenemos los últimos 2 serían actividad eléctrica sin pulso y asistolia. En los videos que vamos a estar alzando en la plataforma van a poder observar ustedes cómo es una fibrilación ventricular, cómo es una taquicardia ventricular, cómo es una actividad eléctrica sin pulso y cómo es una asistolia. Generalmente la asistolia es una raya nomás así que aparece en el monitor, ¿verdad?, que es generalmente lo que solemos ver más en las novelas, en las películas, ¿verdad? Y en estos 2 primeros casos que observan ustedes ahí, en la fibrilación y la taquicardia, en esos casos nosotros podemos desfibrilar al paciente. En la actividad eléctrica sin pulso y en la asistolia no se puede desfibrilar al paciente. Solamente hacemos reanimación, compresiones y administración de medicamentos, que sería adrenalina, ¿verdad? En esos casos nosotros no desfibrilamos al paciente. Por eso es importante también tener conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente está en asistolia y vamos a desfibrilar, te dicen, ¿verdad? Y no, en realidad que no es así, no va a cumplir justamente la función. ¿Por qué? Porque la desfibrilación lo que hace es ordenar ese ritmo anormal que está teniendo el paciente. Y en una asistolia, ¿qué es lo que está pasando? Que ese paciente no tiene luego ningún ritmo, o sea, no tiene esa actividad eléctrica. Por eso dice asistolia, ahora que sabemos que es ausencia. Entonces no va a cumplir la función justamente la desfibrilación. Siguiente. Hablando un poquito de lo que serían las vías de acceso para los fármacos, ¿verdad?, las prioridades, es importante que sepamos esto, que la prioridad siempre durante un paro es la reanimación cardiopulmonar.
de alta calidad y también la defibrilación precoz. ¿Por qué siempre menciona de alta calidad? Porque una reanimación bien hecha, que sea efectiva, realmente a nosotros nos sirve para salvarle la vida a ese paciente, no una reanimación así nomás superficial, en donde cada rato vos interrumpís, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso y eso no nos sirve realmente. También la inserción de un dispositivo avanzado para la vía aérea, ¿verdad? En este caso podemos decir un tubo orotraqueal, ¿verdad? Que es un tubo que justamente ayuda para la parte respiratoria, que después se le conecta eso a un respirador, ¿verdad? Al paciente cuando ya va a estar en una unidad de cuidados críticos. Y la administración de fármacos tienen una importancia secundaria. O sea, nosotros le podemos hacer todos esos procedimientos al paciente, pero acá lo más importante es hacer una buena RCP y en el caso de que se pueda desfibrilar, entonces realizarlo de manera oportuna si tenemos la oportunidad. Entonces, hasta aquí llegamos por el día de hoy, ¿verdad? Esta sería la clase 2. Cualquier consulta, a las órdenes, siempre vamos a estar en el grupo también y en la plataforma también siempre interactuando. Buen resto de jornada para todos.